¿Alguna vez has visto al mercado bursátil subir y subir, mientras una voz en el fondo te susurra, cuidado, algo no está bien? Bueno, eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lanzó una advertencia que muchos inversores ignoraron, pero quizá no deberían haberlo hecho. Y ahora, los aranceles del presidente Trump están haciendo que esa advertencia sea aún más seria. La economía se está debilitando. El mercado laboral se está enfriando. La inflación vuelve a subir. El sentimiento del consumidor se está desplomando hasta niveles cercanos a mínimos históricos y aún así, Wall Street sigue prediciendo que el S&P 500 subirá un 20% en los próximos 12 meses. Entonces, ¿qué está pasando realmente hoy? Vamos a analizar por qué Powell está preocupado, qué están haciendo los nuevos aranceles a la economía y si este mercado alcista en realidad está viviendo de tiempo prestado. Ponte cómodo, porque este análisis no te lo quieres perder. Bienvenido a Money Mind Finance. Si eres nuevo aquí, analizamos las historias más importantes de tecnología, finanzas e innovación y todo lo relacionado con noticias y análisis del mercado de valores de una forma clara, entretenida y que realmente vale tu tiempo. Antes de empezar, por favor tómate un segundo para darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte. Ayúdanos a llegar al menos a 500 likes. Eso apoya mucho al canal y nos permite seguir trayéndote los últimos análisis del mercado. Gracias. Aviso importante. Este video es solo para fines informativos y educativos. No es asesoramiento financiero y yo no soy asesor financiero. Haz siempre tu propia investigación antes de tomar decisiones de inversión. Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital. El tema de hoy es muy importante, porque cuando el presidente de la Fed dice que los precios de las acciones están bastante elevados, eso no es una charla casual. Es lenguaje de banquero para decir, si estás demasiado expuesto, ten cuidado. Y si esa advertencia no fuera suficiente, ahora la economía está recibiendo nuevos golpes por los aranceles base del 10% de Trump, y los datos están cambiando rápidamente. Así que vamos a desglosarlo todo paso a paso. Empecemos con la advertencia de Powell y por qué importa. En septiembre, Jerome Powell fue muy claro. Los precios de las acciones están bastante elevados. En ese momento, el S&P 500 cotizaba a 22,8 veces las ganancias futuras. Hoy, ese múltiplo ha bajado a 21,5 veces las ganancias futuras, pero aún así está muy por encima del promedio de los últimos 10 años, que es 18,7, según FactSet. Ahora, la pregunta clave es esta. ¿Una valoración alta siempre es peligrosa? No necesariamente. Los mercados pueden mantenerse caros durante largos periodos. El problema es cuando se vuelven caros mientras la economía subyacente se está debilitando. Y eso es exactamente lo que preocupa a Powell ahora mismo. El mercado bursátil está descontando un escenario perfecto, pero la economía no está ofreciendo perfección. ¿Y por qué? Porque algo más está ocurriendo detrás de escenas. Cuando el arancel base del 10% del presidente Trump entró en vigor en abril, muchos analistas esperaban un impacto pequeño, pero los datos reales muestran algo diferente. Veamos los números. La inflación medida por el CPI fue del 2,3% en abril. Para septiembre subió al 3%, y las estimaciones del Banco de la Reserva Federal de Cleveland muestran que la inflación se mantiene en torno al 3% en octubre y noviembre. No es un salto dramático, pero sí persistente. Y la inflación persistente es peligrosa. ¿Por qué? Porque inflación más desaceleración del empleo equivale a presión de esta inflación. Y hablando de empleo, Estados Unidos añadió 123,000 empleos al mes entre enero y abril. Después de que los aranceles entraron en vigor, entre mayo y septiembre, esa cifra se desplomó a solo 39,000 empleos al mes. Ese es el promedio más bajo de 5 meses desde 2010, excluyendo la pandemia. Y el desempleo también subió. Estaba en 4,2% en abril y para septiembre llegó al 4,4%, el nivel más alto en 4 años. Este es el tipo de tendencia que no deja dormir a los funcionarios de la Reserva Federal, porque los aranceles tienden a empujar la inflación al alza, mientras que la desaceleración de la demanda empuja el empleo a la baja. Esa es la combinación peor posible. Por eso, la advertencia de Powell sobre las valoraciones ahora tiene mucho más sentido. Si quieres entender hacia dónde va la economía, tienes que entender cómo se sienten las personas.
porque el consumidor estadounidense representa 2/3 del PIB. ¿Y cómo se sienten los consumidores ahora mismo? Miedo, estrés e incertidumbre. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan lo deja muy claro. En noviembre, el índice cayó a 51, el segundo nivel más bajo de la historia desde que comenzaron las encuestas en 1978. La única vez que los consumidores se sintieron peor fue en junio de 2022, cuando el índice marcó 50,3. Pero aquí viene la parte más impactante. Durante los primeros 11 meses de 2025, el índice ha promediado 58,7. Eso pone a 2025 en camino a ser el peor año registrado. No el segundo peor, no entre los peores, sino el peor, incluso peor que 2022, cuando la inflación estaba en máximos de 40 años. ¿Qué está impulsando esto? Las expectativas de inflación ahora están en 4,5%, muy por encima del 3% de septiembre. Joanne Hussey, directora de la encuesta, lo dijo sin rodeos. Los consumidores siguen frustrados por la persistencia de precios altos y el debilitamiento de ingresos. Cuando la gente se siente más pobre, deja de gastar. Cuando el gasto se desacelera, las ganancias corporativas caen, y cuando caen las ganancias, los precios de las acciones eventualmente las siguen. Es una reacción en cadena. Aún así, Wall Street sigue viendo un potencial alcista del 20%. ¿Pero deberías confiar en eso? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A pesar de todo lo que hemos mencionado, empleo frágil, inflación al alza, confianza del consumidor en caída, Wall Street sigue siendo extremadamente optimista. Según FactSet, el objetivo a 12 meses para el S&P 500 es 7.928 desde el nivel actual de alrededor de 6.630. Eso implica una subida del 20%. Este pronóstico se obtiene al agregar todas las estimaciones de los analistas para cada acción del S&P 500. Pero aquí está el problema. El optimismo de los analistas se ha equivocado muchas veces antes, y el mercado ya está mostrando grietas. El S&P 500 ha caído más de 4% desde su máximo reciente y aún así sigue cotizando a 21,5 veces las ganancias futuras, muy por encima del promedio de 10 años que es 18,7. Y como dijo el economista John Maynard Keynes, los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Es decir, que aunque el mercado debería bajar, no significa que lo vaya a hacer de inmediato. Pero hay otra señal de advertencia. El sentimiento alcista de los inversores cayó del 45,9% a principios de octubre al 32,6% hoy. Es un cambio enorme en solo unas semanas. Si combinas eso con la advertencia de Powell, la presión inflacionaria, empleo frágil y baja confianza del consumidor, obtienes la imagen de un mercado que está valorado para la perfección en una economía muy imperfecta. La gran pregunta es ¿qué pasa si las ganancias se revisan a la baja? Aquí está el verdadero peligro. Si los aranceles de Trump siguen elevando los costos y los consumidores continúan reduciendo el gasto, las empresas probablemente reportarán beneficios más débiles. Y cuando las ganancias caen, los analistas recortan sus estimaciones. Y cuando las estimaciones bajan mientras las valoraciones siguen altas, el mercado se corrige. Ese es el escenario que Powell está insinuando. No un colapso total, sino un enfriamiento, una desaceleración, una reevaluación que acerque las valoraciones al promedio de 10 años de 18,7. ¿Eso significa que vamos directo a una recesión? No necesariamente, pero el mensaje de Powell es claro. No asumas que los buenos tiempos van a durar para siempre, y eso significa que los inversores deben estar preparados. Esto es lo que consideraría como inversor. No es asesoramiento financiero, solo sentido común. Ahora podría ser un buen momento para diversificar, evitar perseguir modas, enfocarse en empresas de calidad a largo plazo, y sí, considerar aumentar la posición en efectivo. El efectivo te da flexibilidad, te da paciencia y te da opciones cuando el mercado finalmente ofrece oportunidades. Como señala el análisis, puede ser un buen momento para enfocarse un poco menos en comprar acciones y un poco más en construir una posición de efectivo. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Tiene razón Powell en estar preocupado? ¿Los aranceles de Trump van a empujar a la economía hacia una desaceleración? ¿La predicción de Wall Street de un 20% de subida se mantendrá o se derrumbará? Déjame tu opinión en los comentarios.
Si este análisis te resultó útil, no olvides darle like al video, dejar un comentario, suscribirte para más análisis claros y profundos del mercado y compartirlo con alguien que esté siguiendo de cerca los mercados. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Mantente informado, mantente preparado y, como siempre, invierte con inteligencia. Bye.